Hola, nosotros somos el grupo conformado por Evaristo Joeli, García Catherine, Guerra María, Guaramato Albert y Osuna Ruth. Les vamos a hablar sobre los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Ruth Osuna y les voy a hablar sobre la introducción de los evangelios. La palabra evangelio viene del griego y significa literalmente noticias que traen gozo, lo cual afecta de manera significativa la vida del oyente. Desde los primeros días de la iglesia, estos 4 relatos canónicos fueron conocidos como los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los que nos muestran que estos 4 relatos no pretenden ser vistos como evangelios individuales, sino como uno solo. Ellos proclamaron que en Cristo se cumple la esperanza del reino de Dios, la cual fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. Estos 4 evangelios no son solo instrumentos para el evangelismo, sino que además nos ayudan con el discipulado. Es decir, son fuentes de historia y doctrina, pero una de las cosas más resaltantes es que son instrumentos de transformación para la vida de cualquiera. Los primeros 3 evangelios se conocen como evangelios sinópticos, que vienen del griego sin, junto, y opsis, ver, es decir, que se ven juntos. En ellos hay diferentes perspectivas de cada hecho, lo que los hacen ricos en conocimientos y detalles. Podemos decir que los evangelios son una fuente importante de enseñanza para los cristianos y nos muestran quién es Jesús y cuál es su mensaje. Nos recuerdan el amor inmenso, la compasión y la justicia de Dios reflejada en nuestras vidas. Nos invitan a seguir el ejemplo en cada cosa que hagamos en nuestras vidas. Nos enseñan la importancia del perdón y la reconciliación con Dios y con los demás. Nos enseñan cómo encontrar la paz y el gozo del Señor, Jesucristo en nuestras vidas, y a confiar en Dios y seguir sus mandamientos. Mi nombre es Albert Guaramato y voy a hablarles del Evangelio según Mateo. Autor: una tradición de iglesia ha atribuido desde el siglo II la composición de este Evangelio a Mateo, apóstol y ex cobrador de impuestos, llamado también Leví, hijo de Alfeo. Residía en Capernaum, situado en la orilla occidental del mar de Galilea. Destinatario: Mateo escribe principalmente para lectores judíos. Él cita 153 veces del Antiguo Testamento, tanto del hebreo original como de la traducción griega, y alude al mismo tiempo 66 veces más que cualquier otro escritor de los evangelios. Mateo escribe acerca del reino de los cielos. Él se refiere al hijo de David 9 veces, haciéndole recordar a sus lectores de la profecía mesiánica. La genealogía de Jesús es trazada hasta Abraham, el padre del pueblo judío. Mateo menciona ocasionalmente costumbres judías sin aplicarlas, lo que indica que él escribe principalmente a una audiencia judía. Propósito: Mateo intenta presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el hijo de David, y elabora esta verdad de manera que pudiera ayudar a los cristianos en su controversia con los judíos. Muestra que en Jesús se cumple la profecía del Antiguo Testamento y que la ley adquiere nuevos significados y se complementa en la persona, la palabra y la obra de Cristo. Mateo también señala que el rechazo de Cristo por parte de Israel está de acuerdo con la profecía y que tal rechazo da lugar a la transferencia de los privilegios divinos del pueblo escogido de la comunidad judía a la cristiana. Tema: Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Sus discípulos son llamados a un nuevo pacto, a vivir una dimensión más alta que el antiguo jamás alcanzado. Mi nombre es María Guerra y voy a hablarles sobre el Evangelio de Marcos. El autor del libro es Juan Marcos o Juan a secas, pariente de Bernabé, colaborador de Pablo y quizás discípulo de Pedro. Marcos es un narrador que cuenta lo que ha llegado a su conocimiento. Escribe en griego con la tosquedad característica de quien está usando un idioma que no es el propio. Sin embargo, sabe desarrollar un estilo vivo y vigoroso. Acude probablemente a la memoria de cosas oídas, pero es capaz de crear en el lector la impresión de hallarse antes un testigo presencial de los hechos relatados. Destinatario: el libro de Marcos fue escrito para los romanos, en el cual se usaron palabras latinas. Por ser un libro escrito en griego, las expresiones de otros idiomas se traducen al griego. Propósito: después del anuncio de Jesucristo, siervo de Dios, hecho por Isaías,
Juan el Bautista, su confirmación por Dios y los ángeles, Marcos dedica la mayor parte de su material al ministerio de los milagros de Jesús. Sigue la maravillosa narrativa de su juicio y muerte con su relato cronológico del siervo de Dios, haciendo expiación por el pecado humano. Registra algunos acontecimientos de los últimos 40 días en la tierra, incluyendo el mandamiento de sus seguidores de ser testigos suyos alrededor del mundo, y concluye el libro con el siervo resucitado. Tema: se engloba en el suficiente Hijo del Hombre, que de hecho es el Hijo de Dios. Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Joely Evaristo y vengo a hablarles sobre el Evangelio de Lucas. Fue escrito por el gentil Lucas. Es el único escritor no judío entre los autores del Nuevo Testamento. Era médico de profesión y amigo de San Pablo. Fue un griego culto, hombre dedicado al estudio y a la investigación histórica. Por eso, su evangelio fue el resultado de una investigación minuciosa y ordenada, hoy en día diríamos científica. Dicho libro está dirigido personalmente a Teófilo, hombre intelectual de la época y funcionario romano convertido al cristianismo, y muy estimado por Lucas. Teófilo representa a los griegos y romanos cultos. Podemos decir que este evangelio está dirigido a gente culta, ya intelectuales de la época, principalmente de cultura griega, a quienes había que exponerle los acontecimientos históricos en forma cronológica, ordenada, en un marco geográfico específico, con sentido científico y lógico, para ser creíbles y aceptados. El propósito de Lucas es interesarse más en la biografía de Jesús para presentarlo como el Mesías y Salvador del hombre universal e individual. Los temas de Lucas en este libro es relatar la vida de Jesús de Nazaret, centrándose específicamente en su nacimiento, ministerio público, muerte, resurrección, y termina con el relato de su ascensión. Mi nombre es Catherine García y les voy a hablar acerca del Evangelio de Juan. Autor: fue escrito por el apóstol Juan, que también escribió primero, segundo y tercero de Juan y el libro de Apocalipsis. El Evangelio de Juan es llamado el Evangelio suplementario por ser único en su tipo. Es diferente en estilo, estructura, entrevistas personales, pocas parábolas. Se le conoce junto a su hermano Jacobo como los hijos del trueno, y más adelante se le conoce a Juan como el discípulo que Jesús amaba. Destinatario: el libro fue escrito principalmente al pueblo de los gentiles y dirigido a todos los cristianos. Propósito: enfoca el propósito de su libro para que creamos en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y tengamos vida en su nombre. Se enfatiza la relación de Jesús como el Padre. Tema: dentro de los temas que habla el apóstol Juan encontramos que Dios nos ama y que dio a su Hijo para salvar al mundo. Que los milagros tienen el propósito no solo de sanar, sino de dar señales de un Dios vivo y para glorificarlo. Que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Que Cristo puede entender perfectamente nuestras dolencias y que el Espíritu Santo nos da una paz que el mundo no puede darnos. Para concluir, podemos decir que aunque todos los evangelios tienen perspectivas distintas, es importante ver a los evangelios como un todo. Se aprecia el cómo se complementan unos a otros y las riquezas que existen en ellos, en doctrina, principios, mandamientos, y además nos deja la guía para discipular y el secreto de la multiplicación. Es decir, los evangelios pueden impactar la vida de sus lectores.